Aquí comienza Enlazados, el podcast de ICITEC. Hola comunidad de ICITEC, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlazados, episodio 4, el podcast en el que conocemos y aprendemos mucho más sobre la docencia y la educación. Así que quédate con nosotros porque vas a aprender, vas a conocer y te vas a entretener. Y pues bueno, para entrar de lleno con el programa y darle la bienvenida a nuestro invitado, me permito saludar primeramente a mi compañero de conducción, Ismael. Hola Ismael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es un gusto volver a estar con ustedes. Muy contento de poder compartir este espacio en el que exploramos las vivencias y aprendizajes de nuestros invitados. El día de hoy contamos con la presencia del Dr. Marco Polo González Rivera, licenciado en Intervención Educativa por la Universidad Nacional Unidad 081. Cuenta con maestría en Ciencias de la Educación Especial en el área de Necesidades Educativas Especiales, así como doctorado en Ciencias de la Educación Especial en el área de Inclusión y Barreras para el Aprendizaje. Ambos posgrados avalados por el Instituto de Ciencias, Humanidades y Tecnologías de Zacatecas. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Doctor, para dar comienzo a esta plática, nos gustaría conocer cómo es que surge la inquietud de adentrarse en el mundo de la educación. ¿Qué le motiva a elegir la licenciatura en intervención? Yo creo que a lo largo de nuestra historia vocacional y el trayecto formativo, pues vas siguiendo depurándote, ¿no? En ese aspecto, pero siempre me interesó la parte de ayudar a los demás, ¿no? Y creo que la parte educativa es una parte de ayuda fuerte, ¿no? Si lo planteamos desde los ámbitos educativos y sobre todo el trabajo con los niños, ¿no? Me parece fundamental toda esta apertura que se tiene, toda esta disponibilidad que hay, dentro de su inocencia, dentro de sus ganas de aprender y seguir avanzando en la vida. Creo que dejando unos buenos cimientos es como pudiéramos avanzar, y entonces opté por esta parte, ¿no? Opté por la parte del trabajo con personas y específicamente con niños. Y bueno, doctor, ya estando dentro de la educación, ¿cómo es que decide o qué camino lo lleva a involucrarse en la educación especial? Y ya estando en ella, inmerso en ella, ¿cómo fue cómo la sintió? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones, sus primeras experiencias? Fíjate que fue algo raro, no fue como algo planeado, o sea, meramente concienciado, sino que fue una cuestión de que yo, terminando la preparatoria, me tomé un año sabático porque no sabía exactamente qué estudiar, y estaba dentro de muchos aspectos, ¿no? En el área administrativa, de administración de empresas, en el área de la educación, etcétera, etcétera. Y entonces recuerdo que mi cuñado fue el que me dijo que estaba esta licenciatura que ofertaba la UPN, acá de donde yo soy. Y cuando revisé el mapa curricular me pareció interesante, ¿no? Yo siempre lo vi en el aspecto educativo, pero nunca me imaginé trabajar dentro de la educación especial. Y me pareció una área de oportunidad interesante, ¿no? Dentro de este recorrido, sobre todo una licenciatura que pues era relativamente nueva. Y creo que eso es una de las cuestiones también interesantes, ¿no? Porque, bueno, luego se satura el mercado laboral, ¿no? Los egresados de distintas especialidades, ingeniería, licenciaturas, etcétera. Y esto me abrió un nuevo campo. A partir de ahí, pues ya con las prácticas y todas estas situaciones, empecé a encontrarle pues el amor y sentido a esta vocación, a estudiar de lleno dentro de la educación especial, y es algo que me ha gustado. Les comento que yo cuando egreso, empiezo a trabajar dentro de la educación primaria, ¿no? Como maestro frente a grupo, y entonces no estoy de lleno dentro de la educación especial, ¿no? Experiencia interesante, ¿no? De trabajar con todos los alumnos, de tener elementos también de trabajo un poquito más específicos y de poder ayudar a aquellos que así lo requerían. Luego después me sale la oportunidad de permutar, ¿no? Con una maestra a educación especial, y es que ahí me lleno completamente o me enfoco completamente a esta parte de la educación especial como maestro de apoyo dentro de una USAER. Y luego ya después del 2015 gano una
promoción de asesor técnico pedagógico en una zona de educación especial y hasta la fecha es donde me desempeño. Creo que a veces, o sea, siempre lo tengo que decir este comentario, ¿no? Hay muchas personas que me dicen, hace bien difícil, ¿no? Trabajar dentro de la educación especial con niños con discapacidad, trastornos, etcétera, etcétera. Y mi respuesta es siempre la misma, ¿no? Creo que no es para nada difícil. Lo difícil es la verdad, es trabajar con adultos. Ahorita que estoy yo ya trabajando dentro de la asesoría con maestros, creo que es lo más complicado, ¿no? Trabajar con adultos. Los niños tienen muchas posibilidades, dan mucha apertura, ¿no? A todo lo que uno les puede ofrecer. Y como adultos, pues, nos enfrentamos a muchísimos esquemas de pensamiento y eso limita un poco esta parte. Por eso creo que es una buena labor y estamos contribuyendo de una u otra manera, pues, a formar una educación más completa, integral y si la queremos denominar inclusiva, ¿no? Sí, porque como hemos comentado en estos podcasts, es un trabajo continuo, constante y donde requiere la participación y el apoyo de todos, no nada más de la persona o el docente involucrado, sino que es bastante amplio y el trayectorio que se tiene que hacer. Usted comenta que trabaja en el USAER y tenemos la duda de, para los docentes y el público en general que nos ven y nos van a escuchar, ¿nos puede explicar qué es y cómo funciona el USAER y los CAMP? Porque sabemos que aún hay muchísimas escuelas en nuestro país que no cuentan con esas unidades. Sí, así es. Tendríamos que remontarnos a lo mejor a un poquito de historia primero, ¿no? Para allá por la década de los 90, más o menos, con la reorganización de los servicios, ¿no? Antes existían estas escuelas por especialidad, ¿no? Se denominaba escuela de neuromotores, escuela de ciegos, escuela de sordos, de deficiencia mental, ¿no? En aquel momento pertenece al término de discapacidad intelectual un poquito más ya actualizado. Y había los centros psicopedagógicos, ¿no? Que se abordaban por lo regular a contraturno con aquellos alumnos que tuvieran dificultades de aprendizaje, que fueran, por ejemplo, escolarizados y por las tardes recibían estos apoyos. Cuando viene esta reestructuración o reorganización de los servicios, las escuelas especializadas, las que les comentaba ahorita, se vuelven centros de atención múltiple, que son los CAM, y las otras instancias se vuelven USAER, ¿no? Se convierten dentro de las escuelas, que la USAER es la unidad de apoyo y servicio a la educación regular. Y entonces a partir de ahí se generan esas dos líneas, unos entendidos como servicios escolarizados, que es el CAM, que funciona como una escuela, ¿no? Donde existen alumnos o se les da apoyo y atención a alumnos desde los 45 días de nacidos, ¿no? Dentro de la educación inicial, preescolar, primaria. Hay ya CAMs que cuentan con un nivel o un tipo de como de secundaria y la formación para el trabajo. Hace énfasis en aquellos alumnos que no se puedan incluir por su misma condición, ¿no? Que sean a lo mejor una condición severa como una multidiscapacidad, una discapacidad intelectual o un trastorno espectro autista complejo, ¿no? Los demás alumnos pues tendrían que estar dentro de la educación mal denominada regular, yo diría educación, y que puedan estar apoyados por la USAER. La USAER es un servicio de apoyo, ¿no? Por eso no todas las escuelas lo tienen, porque no hay, para empezar, no hay la cobertura que quisiéramos, pero también se supone que es un servicio temporal, ¿no? Vamos a algunas escuelas, trabajamos con el personal docente, apoyamos alumnos, apoyamos familias y la idea es que las escuelas vayan tomando, retomando, reestructurando sus propios mecanismos para dar respuesta a la diversidad, ¿no? Y irnos a otra escuela. No sería como un servicio permanente y creo que esa ha sido la mayor complicación que hemos tenido hasta la fecha, ¿no? No nos visualizamos ni la educación especial como este ente que dure algún tiempo, ni la educación básica, ¿no? La preescolar, primaria y secundaria, que es por lo regular donde se encuentra la USAER, como elemento precisamente, como un apoyo que mejore la capacidad de respuesta a la diversidad en las escuelas. Entonces se cree todavía o se tiene esa concepción de que la USAER tiene que estar fija, ¿no? Permanente, porque existe alumnos con algunas condiciones
Y no es así, ¿no? La escuela tenía que transitar, o ese modelo de pensamiento por lo menos tendría que ir transitando en ese aspecto. Entonces, esa es la complicación, por eso no hay más USAER, porque se supone que esa es nuestra función, ¿no? Sería temporal, no se dice cuánto, ¿no? Yo conozco USAERs que tienen hasta 15 años, ¿no? En una escuela, entonces, bueno, o estamos funcionando muy bien o algo está pasando ahí, ¿no? Y algunas otras que duran menos tiempo y van transitando por algunas eh, escuelas, ¿no? Sería como que a grosso modo esta parte. Ahora, ¿cómo poder brindar un servicio? Yo creo que sería una de las preguntas más complejas que existen en la actualidad para nosotros dentro de la educación especial, ¿no? Si desde el 93, más o menos, 94 hasta la fecha, estamos con esta estructura que les decía, la reorganización o la reestructuración, y no hemos tenido, yo creo, los objetivos o los propósitos, no los hemos cumplido al 100% que se pretendía en aquel tiempo denominado como la integración educativa, ¿no? Hemos estado transitando sobre otro enfoque filosófico denominado la educación inclusiva, y entonces tendríamos que reestructurar varias líneas, repensar mucho lo que estamos haciendo y el impacto que estamos teniendo con los alumnos, con las familias, con los maestros y en general en la escuela. Y precisamente sobre esto que comenta, doctor, bueno, antes que nada, qué bueno que nos habla de esto de la temporalidad de USAER, porque pues realmente que creo que muchos que no tenemos como mucha esencia del tema, no sabíamos esto que nos comenta, que realmente es un programa temporal. A la vez pensamos como que van a llegar a las escuelas y se van a quedar, aunque se han dado algunos casos, como nos comentaba, que llevan mucho tiempo, pero en general no conocemos a veces las personas esta cuestión. Doctor, por ahí tuvimos la oportunidad de leer su tesis de doctorado, de la cual pues hablaremos un poco más adelante, pero por ahí llamó la atención una frase que decía: la exclusión no es un problema de los alumnos, sino de las escuelas. Con base en esto y de acuerdo a su experiencia, ¿qué tanto nos hace falta en México para poder llegar a decir, no sé, en el mejor de los casos, que un 80-85% de nuestras escuelas públicas sean realmente incluyentes? Creo que dentro de esta frase que destacas, pues la exclusión de lo contrario o el antónimo de la inclusión, ¿no? Y entonces, si decimos que la exclusión no es un problema de los alumnos, sino de las escuelas, pues realmente la inclusión es un problema también de las escuelas mismas, ¿no? Tendría la escuela misma que diseñar estos mecanismos para tratar de ser inclusivos, ¿no? Ahora, ¿qué es una escuela inclusiva? Yo, la verdad, no estoy muy a favor de los adjetivos, no me gusta esta parte. Yo creo que la escuela y la educación tendrían que tener este carácter inherente, ¿no? De incluir a todos por igual, de que todos aprendan y participen con base a sus posibilidades, y que nosotros, maestros, estemos trabajando en pro, ¿no? De precisamente satisfacer algunas necesidades de nuestros alumnos. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Que empezamos a trabajar con conceptos como esta parte de la inclusión, que son totalmente complejos, que involucran muchísimas cosas, ¿no? Que involucran un cambio de paradigma. Hay autores que nos hablan que la inclusión es un proceso, que la inclusión es un ideal, que es un pensamiento filosófico, que es un enfoque, pero también hay otros que nos dicen que es una actitud, ¿no? Y a mí me parece más esta parte, retomarla como actitud. ¿Por qué? Porque la actitud recae en una parte ética. La inclusión recae en la parte ética del maestro, ¿no? Un maestro que acepta a sus alumnos como son, ¿no? Independientemente de las circunstancias, características o necesidades que presenten, ¿no? Si son de escasos recursos, si es de una escuela en la periferia, si es un alumno con alguna discapacidad, ¿sí? De un origen étnico, o sea, tendríamos que aceptarlos como son, como personas, y con personas con derechos, que es lo más importante. Y entonces, a veces parece ser que nosotros como maestros estamos en contra de todas estas cuestiones, ¿no? Yo, por lo regular, lo comento mucho con mis alumnos de maestría y doctorado cuando hablamos sobre la diversidad, ¿no? La diversidad parece que es un término, un concepto nuevo, y no, siempre ha existido la diversidad. Todos somos diversos, siempre hemos sido diversos, ¿no? Que no nos gustaría o que no la quisimos reconocer en determinados momentos, y que nos gusta mejor homogenizar, ¿no? Y tratar de evaluar a todos a medir todo con la misma regla, ¿no? Con la misma medida. Creo que ese ha sido la cuestión más compleja que hemos tenido.
Entonces, medir a una escuela con un grado de inclusión, pues sería muy complejo, ¿no? Como tú lo comentabas ahorita. Sí, a lo mejor estamos en el proceso de aceptar a los alumnos, ¿no? Con alguna condición en las escuelas, pero solamente estando ahí en la escuela, ¿no? Sin recibir una respuesta educativa pertinente. Y entonces falta esta otra parte. Y mucho de esta otra parte, porque también hay que reconocer que hay excelentes maestros comprometidos y éticamente, la han podido sobrellevar, ¿no? Conforme a la marcha, indagan, preguntan, construyen, se las ingenian para poderle dar respuesta a las características específicas de algún alumno. Y entonces yo vuelvo a insistir, recae mucho en este factor ético, en este factor profesional, en donde a veces sí nos tendríamos que preguntar si es realmente la docencia mi vocación, si no estoy afectando más de lo que estoy beneficiando a mis alumnos, ¿no? Porque eso también tendría que ser una cuestión que tendríamos que poner como con base a una reflexión, a un análisis de lo que hago y qué es lo que debo de mejorar, ¿no? Como docente, porque la docencia no termina cuando yo egreso de una escuela formadora. La docencia continúa día a día, aprendo de mis errores, de mis aciertos, de mis experiencias. Y entonces puede mucha gente hablar, ¿no? Que hay un index for inclusion o índice de inclusión, ¿no? Que se abordó aquí en algún tiempo, 2016, 2017, aquí en México, todavía 2018, con una estrategia de equidad e inclusión, ¿no? En la forma de vida y llevar más, ¿no? En qué nivel o en qué momento iban en determinados rubros, pero que no estamos preparados para eso, ¿no? O sea, hay que reconocer que también México se ha caracterizado por copiar modelos de otros países, ¿no? Y que pues, realmente no funcionan, ¿no? Otros países que probablemente tienen otra ideología, cultura, etcétera, etcétera. Y entonces yo apuesto más a que la inclusión, tenemos que hacer una inclusión mexicana, ¿no? O una educación mexicana muy propia. Considere todos los factores culturales, sociales, demográficos, políticos, históricos, económicos, que nos permita realmente construir algo, respuesta. Y entonces, ahora sí, como de las escuelas en un nivel, me parece muy arriesgado, ¿no? Yo creo cada escuela es como los niños, ¿no? Cada escuela va a ir avanzando conforme posibilidades, ¿no? Y conforme a sus necesidades y conforme a sus habilidades que tengan o herramientas que van desarrollando. Entonces va a variar mucho, existe esta variabilidad, que es parte también de la diversidad misma, ¿no? Cada escuela es diversa y cada escuela funciona de determinada manera, nada más que hay que buscar que funcione en pro de que todos los alumnos aprendan y participen, y no en pro de las necesidades e intereses de los propios docentes o adultos que ejercemos la docencia, ¿no? Sí, como menciona, hay varios conceptos de inclusión y con el que usted más correcto se siente es con el de la actitud, incluyendo los factores externos que mencionaba. Pero también creo que es importante conocer lo que nos menciona la Ley General de Educación, precisamente sobre la educación inclusiva. No sé si nos podría dar, por favor, un panorama general de esto al respecto. Pues mira, pudiéramos grabar varios podcasts, ¿no? De esto. Definitivamente es un tema muy, 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 muy amplio, pero sí te puedo dar un panorama. Entender que también de la década de los 90, en 93, con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con esto de la reorganización de la transformación educativa, creo que se llamaba, nace la Ley General de Educación. Y entonces ahí venía determinados algunas situaciones. De hecho, el artículo 41 era muy famoso dentro de la educación especial porque decía realmente, explicaba o daba a entender qué era la educación especial, ¿no? Y tuvo varias modificaciones todavía hasta el 2016, ¿no? Que fue la última modificación a esa Ley General de Educación. A partir del 2019 viene un cambio radical, ¿no? Dentro de la política educativa mexicana, con la denominada la nueva escuela mexicana, ¿no? Y el gobierno actual. Y hay modificaciones interesantes, ¿no? Al artículo 3 constitucional. De hecho, antes de irnos a la Ley General de Educación, tenemos que abordar el artículo 3, donde hay varias modificaciones. En específico, el inciso F, ¿no? Se modifica o se incluye un inciso F, donde
se decía que el sistema educativo tenía que ser democrático, laico, gratuito, obligatorio, pero también se incluye equitativo y se incluye en ese inciso F, inclusivo, ¿no? Será inclusivo. Y ahí dice, considerando las características, necesidades y circunstancias de los educandos, o sea que eso es algo interesante, ¿no? Y para ello, bajo el principio de accesibilidad, se generarán medidas específicas, ajustes razonables para eliminar barreras para la prensa y la participación. Entonces, por primera vez, ¿no? En materia legal, ya existe la inclusión dentro de un sistema educativo, ¿no? La integración que venimos trabajando antes de eso, o sea, en la década de los 90 hasta no sé qué fecha era el límite, tenemos que indagar eso, donde se transite de la integración educativa a la educación inclusiva, no estaba por ley, ¿no? Era como una estrategia. Y una estrategia que abanderó la educación especial en el territorio nacional. Éramos casi los encargados, los abanderados de traer la integración educativa. Y con la educación inclusiva, pues nos quiere pasar igual, ¿no? Quiere ser la educación especial la que mueva, pero tú ahorita lo comentabas, somos muy pocos, ¿no? Como para mover una estructura macro como el sistema educativo. Y bueno, todas estas modificaciones recaen en la Ley General de Educación, está el artículo 7, ¿no? Que también nos habla un poquito más a profundidad de las circunstancias, necesidades y características de los alumnos, incluso aborda estilos y ritmos de aprendizaje, vuelve a hablar de la eliminación de barreras, vuelve a hablar de los ajustes razonables, y hay un capítulo que ha estado en controversia bastante, porque se denomina de la educación inclusiva. Pues para esto quería explicarles que en 2019, a partir de esta modificación del artículo 3, se genera una nueva Ley General de Educación. Una nueva ley, no es una reforma, es una nueva ley. Se deroga la anterior y surge esta nueva. Y es totalmente distinta, ¿no? Y entonces comprende lo que es la nueva escuela mexicana, comprende lo que es la educación indígena, la educación especial, y algunos más capítulos al respecto. Entonces, hay un capítulo, el 8, que habla de la educación inclusiva y menciona la educación especial como un elemento precisamente de apoyo a la educación inclusiva, no como la responsable de la educación inclusiva. Entonces, ahí nos hace una definición que es más o menos lo que les comenté en el punto anterior. Y entró en controversia porque supuestamente no participaron grupos para poder hacer las mesas de diálogo y que pudiera cumplir con ese requisito, ¿no? Legal, que participe la población con discapacidad o personas con discapacidad en estos diálogos para poderla autorizar. Y ya hace poquito se acaban de liberar, estaban en controversia ese capítulo. Ya se cambió el video más o menos, así, ¿no? Se cambiaron algunas palabritas. Pero es importante esta parte porque sí la tendríamos que conocer, sobre todo todas las escuelas, ¿no? Después cae en la inercia de decir que por hablar de inclusión, que por hablar de barreras, que por hablar de ajustes razonables, corresponde a la educación especial. Y no es así, ¿no? Corresponde a la educación. A todos nos corresponde hablar de estos temas. Y entonces, esta nueva Ley General de Educación abre una fuerte coyuntura, ¿no? Habría que ver cómo se está operatizando esta parte legal en las escuelas. Hace poquito me acaban de invitar a dar una plática sobre precisamente los aspectos legales, ¿no? Que para la inclusión de los alumnos con alguna condición en una escuela. O sea, todavía siguen existiendo estas partes que, a pesar de ser por ley, pues siguen existiendo estas barreras que limitan que los alumnos realmente excedan y realmente participen y aprendan. Ahora, algo que llama fuertemente la atención es que muchos de los maestros no conocen la Ley General de Educación, ni siquiera han tenido una aproximación ni siquiera sabían que era una nueva Ley General de Educación, ¿no? Y entonces, mínimamente tendríamos que estar en esta sintonía de ver cómo se está moviendo la política educativa. Así es, tiene mucha razón, doctor. Precisamente, hablando de esta cuestión que nos mencionaba de que es una labor o que nos llama a participar a todos, ¿cómo ha notado lo que es el papel de los padres y tutores en la cuestión de la educación especial integrándose en las escuelas? Ya vimos un poco del marco legal, un poco sobre el lado de la docencia,
pero ¿cómo deben actuar o cómo ha visto usted el actuar de los padres con respecto a este tema? Vital, ¿no? El apoyo de los padres de familia, la participación de los padres de familia es sumamente vital. De hecho, la nueva escuela mexicana invita a los padres de familia, a las comunidades, ¿no? A involucrarse en los procesos de aprendizaje de los hijos de las mismas escuelas y recuperar muchos factores, ¿no? Que se han perdido, ¿no? Esta desarticulación que ha habido, esta ruptura entre las escuelas y los padres de familia, y buscar una conciliación que sirva de base para poder generar aprendizajes. Em, Creo que es medular, ¿no? O sea, uno como padre, ya teniendo hijos, tiene que estar atento, ¿no? A las circunstancias que tu mismo hijo enfrenta. Ahora, es complejo ser padre a lo mejor de un alumno, ¿no? Yo hablo desde mi experiencia personal como docente de alumnos con alguna condición, ¿no? Pero yo no puedo hablar como papá de un chico con alguna condición. Creo que eso es totalmente complejo, ¿no? Y también es importante trabajar y acompañar a las familias en estos procesos. Después existen muchos tabús, existen muchos prejuicios, existen muchos estereotipos, ¿no? Que invaden y llenan y nublan las mentes de los padres de familia y se suscitan otros factores que en lugar de beneficiar al alumno, pues los van obstaculizando su desarrollo, ¿no? Y entonces, una parte importante, por ejemplo, es el trabajo y la orientación con padres de familia. Pero un trabajo que sea muy humano, ¿no? Muy cercano, no como esta parte de regañar, porque a veces quedamos en ese problema, ¿no? De querer llamarle a los papás y decirles cómo educan a sus hijos. Y se nos hace muy sencillo, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser muy empáticos. Por eso les hablaba que esta parte actitudinal, esta parte ética de la inclusión aborda todos estos elementos, ¿no? Si yo no puedo ponerme en los zapatos mínimamente de lo que puede sentir alguien, entonces creo que tendría que estar replanteándome muchas cosas, ¿no? Existe en la práctica padres de familia muy comprometidos, ¿no? Me ha tocado a mí en mi práctica padres de familia que les han dicho pronósticos, no más diagnósticos, no médicos, sino pronósticos de decir su hijo nunca va a aprender a leer y a escribir, y que aprenden y leen y escriben porque la mamá se puso, ¿no? De esas mamás que todos quisiéramos que existieran, ¿no? Esas mamás comprometidas, que a lo mejor pudiéramos decir no hay tanto recurso económico, no hay tanto recurso cultural, no capital cultural como tal, pero son meramente comprometidas y logran muchas cosas con sus hijos, ¿no? Como aquellos pues que totalmente ajenas, ¿no? A la situación. Y no nomás hablo de mamás, hablo de papás, ¿no? Por lo regular es lo más común en las escuelas, es que ande mamá. Y entonces son muchos factores que también tienen que ver con la cultura, tienen que ver con el qué dirán, con nomás me hablan para darme problemas, ¿no? Para decirme quejas de mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces creo que todos esos factores tendríamos que irlos considerando. Como te digo, me parece a mí un factor de familia. Sin la familia, si no hacemos esa mancuerna con los padres de familia, difícilmente vamos a avanzar. Y entonces es una triada, ¿no? Probablemente esta triada tiene que ver con la necesidad, el interés, las características, las circunstancias de los alumnos, para en primer lugar, y luego, en segundo lugar, cómo poder trabajar para poder ayudarlo con su familia, con sus padres, ¿no? Que les puedan dar el otro soporte, incluso darle un seguimiento, darle un apoyo alterno, etcétera, etcétera. Y la escuela misma, ¿no? ¿Qué se plantea, qué se propone con determinados alumnos? Porque a veces parece que es correrlos, ¿no? A veces parece que es hacer lo contrario de lo que en realidad deberíamos hacer. Entonces, pues un aspecto fundamental es que a nadie nos enseñan a ser papás, ¿no? Seguimos como que aprendemos a la práctica, aprendemos de la práctica, y menos ser un papá a lo mejor de un alumno con una condición, ¿no? Y eso se vuelve todavía mucho más complejo. Si a eso le agregas factores socioeconómicos, factores de riesgo, ¿no? Como drogadicción, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, pues se vuelve mucho más complejo todavía la situación. Entonces, creo que sí tendríamos que ser un poquito más empáticos, tendríamos que conocer y entender a las familias, comprenderlas, antes que juzgarlas, para poder realmente establecer algún mecanismo, ¿no? Que nos pudiera ayudar.
Sí, es que el trabajo también es parte con los padres, como mencionaba, no minimizando el cómo se sienten e incluso sus dudas o miedos por su mismo poco conocimiento del tema o las ideologías que cada persona pueda tener. Todos funcionan como apoyo finalmente, los docentes, la escuela, los padres, incluso el psicólogo. Todos van a ir aprendiendo juntos sobre cada niño porque pues cada uno es diferente entre su cuestión. Usted mencionaba en su tesis de doctorado, la cual luego es muy interesante y muy completa, eh, y que se relaciona con las barreras para el aprendizaje y su relación con la percepción de actores educativos. No sé si nos podría hablar más sobre su investigación, el proceso de ella y las conclusiones que le resultaron de esta. Fíjate que es un tema que lo traemos trabajando ya desde hace tiempo, ¿no? Me parece 2016. A la fecha le hemos dado ahí unos compañeros y un servidor una lectura, ¿no?, a este concepto y tratar de darle una pequeña guía a los demás compañeros de más o menos en qué consiste, cuáles serían. Y claro que de esa fecha a ahorita mi estructura ha cambiado totalmente, ¿no? Ha ido evolucionando un poquito, o un mucho. Empezamos porque es un concepto que todo mundo lo trae, ¿no? Como algo del lenguaje pedagógico, supongamos, así, lo que digamos categorizar. Y entonces empezamos a utilizarlo indiscriminadamente, ¿no? Yo creo que ese es uno de los factores más importantes que me motivó a indagar más acerca de esta parte, de ver cómo se percibe el concepto. Porque una cosa es cómo lo percibo, cómo lo entiendo y cómo ejecuto acciones, ¿no?, que puedan abonar a esta parte. Durante el trayecto formativo del doctorado me enfoqué en esto desde un principio, ¿no? Y quise ir puliéndolo. No fue un trabajo fácil. Fue un trabajo que al principio era muy amplio, ¿no? Abarcaba muchas cosas hasta que con la asesoría propia del ICITEC pude ir clarificando y pude ir delimitando más o menos hasta dónde llegaría o qué alcances tendría la investigación. Quise quedarme en la percepción solamente, ¿no? Tenía otros pienses, pero me parece que es importante primero rescatar cómo se piensa, cómo se concibe para poder establecer ya otros mecanismos, ¿no? Sí tardé algo, ¿no? Sí, te soy sincero, ¿no? Creo que una tesis doctoral no es sencilla. Una investigación de este grado no es sencillo, y mucho menos de un tema tan complejo como este, ¿no? La tesis la abordé en tres elementos, ¿no? En tres etapas. Una etapa fue entrevistas a 5 personas que yo considero tienen dominio o han leído o tienen un poquito más de experiencia acerca del concepto de barreras para la aprendizaje y la participación. A partir de ahí, con la sistematización de esta información, desarrollé un cuestionario como una escala de valores o una escala tipo Likert para aplicar a una población mayor. Se aplicó a una población aproximadamente 95 a 100 docentes de educación básica, ¿no?, preescolar, primaria y secundaria, acerca de algunas aseveraciones y qué era lo que pensaban al respecto. A la par se trabajó, como les repito, yo soy asesor técnico de una zona de educación especial. Está compuesta por 7 USAERs, y entonces trabajé unos talleres con estas USAERs sobre barreras, y ahí también saqué información para hacer el cruce. Algo interesante es que se cree, o por lo regular se vive como conclusión, es que el concepto de necesidades educativas especiales se utiliza ahora como barreras para la aprendizaje y la participación, que son dos conceptos totalmente distintos, ¿eh? Uno tiene que ver con una característica muy personal, ¿no?, una necesidad educativa, que cualquiera podemos tener una necesidad educativa. Si yo me voy a otro país, por ejemplo, me voy a China y no sé hablar el mandarín, pues obviamente tengo una necesidad educativa, ¿no? Y la otra tiene que ver con factores que sí tienen que ver con la persona, pero en interacción con la respuesta educativa que se recibe, ¿no?, que por eso son barreras para el aprendizaje y la participación. Y entonces, denominar barreras a una discapacidad, denominar barreras a un trastorno
El no mirar barreras a un alumno que tiene una dificultad de aprendizaje, pues eso no hay, ¿no? Las barreras las enfrentamos las personas y las generamos las personas. Las personas no somos barreras. Enfrentamos o generamos barreras. Y entonces eso es algo interesante, ¿no? Ya desde ese punto de partida, me va a permitir realmente, por eso vuelvo mucho a este aspecto ético y actitudinal, en donde si yo reniego o si yo desde un inicio digo, porque ese alumno está aquí, pues voy a generar cantidad de barreras, ¿no? Para empezar ya desde la aceptación, ya estoy generando ahí un prejuicio y eso se va transmitiendo a los demás y etcétera, etcétera, ¿no? Supongamos también esta parte de que un maestro desconoce procesos, ¿no? El proceso de adquisición de la lectura y la escritura, y da primer año de primaria, por ejemplo, entonces va a generar muchísimas barreras didácticas, ¿no? Pero si ese maestro se capacita, empieza a entender, empieza a mover, va a eliminar esa barrera. Entonces, ese es el papel que juegan las personas en esta generación de barreras. Porque las personas podemos generarlas, pero también las podemos identificar, también las podemos eliminar, también las podemos prevenir. Y entonces esto involucra un pensamiento un poquito más complejo, ¿no? Implica un pensamiento complejo en el sentido de no nada más buscar las consecuencias, sino también buscar las causas que genera todo esto para poder actuar. Y eso me va a permitir a mí reconocer muchas situaciones que me van a hacer mejor persona y mejor docente, ¿no? Otra de las conclusiones es que la educación especial está más familiarizada con este concepto. Y es algo raro, no es de la educación especial. Como por eso les decía ahorita, escuchan barreras. A mí me ha tocado cursos, ¿no? Donde voy a tomar cursos con otros compañeros de otros niveles y hablan de barreras y pero aquí está el compañero de educación especial que nos diga. Entonces no, les digo, es que ese es el problema. Esto es de todos, ¿no? O sea, y tendremos que irlo entendiendo y viendo en qué medida participo en ese aspecto. Y yo creo que es la misma inercia o la misma dinámica que hemos tenido durante la integración educativa, ¿no? Donde era la educación especial, como les digo ahorita, la que se abanderó a esta parte y donde se quiere todavía posicionar dentro de la educación inclusiva, ¿no? Por eso cuando se habla de barreras, pues todo el mundo dice, pues, de educación especial, y si hay quien de educación especial dice, yo hablo porque a mí me toca, ¿no? Hay otros factores ahí interesantes porque a nivel teórico hay un buen manejo, hay gente que se sabe de memoria el concepto, ¿eh? Este concepto que dice que las barreras surgen a partir de la interacción entre las personas y los contextos, ¿sí? Y es todo aquello que limita, ¿no? Todos esos factores que limitan, obstaculizan el aprendizaje y la participación plena y efectiva de los alumnos. Hay mucha gente que se lo sabe de memoria y tiene autores, ¿no? Son varios autores. Bueno, no hay mucha teoría acerca de las barreras por el aprendizaje y la participación. Hasta ahorita está Ignacy, tiene un artículo sobre eso. López Melero tiene otro. Ignacy acaba de sacar otro en 2019 que también habla un poquito de barreras para el aprendizaje y la participación. Y algunos artículos que han ido saliendo ahí paulatinamente, ¿no? Así como muy breves, pero todos retoman más o menos la misma idea. La política educativa también retoma lo propio, ¿no? La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, en algunos documentos sobre los consejos técnicos escolares, pero más o menos se va guiando a lo mismo. Aquí lo importante es que muchas personas se lo saben de memoria, pero al momento de trabajar, al momento de identificar, es donde tienen muchísimos problemas, ¿no? Sobre todo un problema muy complejo que yo veo dentro de la educación especial, ya propiamente hablando, es que queremos identificar barreras con los mismos mecanismos que identificábamos necesidades educativas especiales. Y entonces estamos buscando dos cosas distintas con lo mismo, ¿no? Con las mismas herramientas. Entonces sí tendríamos que cambiar los mismos, o tendríamos que colaborar más con la escuela. Por ejemplo, ahorita que nos habla la política educativa sobre el diagnóstico socioeducativo, ¿no? El diagnóstico socioeducativo me va a permitir tener un panorama más amplio de todo lo que se gesta alrededor de la dinámica de las escuelas, ¿no? Ahora, el conocimiento de los alumnos es muy importante, ¿no? Conocer a los alumnos como personas, ¿no? Quiénes son, dónde viven, qué les gusta hacer, cuáles son sus intereses, sus motivaciones, no nada más en esta parte curricular.
Y entonces cuando tengamos esta aproximación, se vuelven cosas mucho más complejas, ¿no? Y entonces son aspectos, yo creo que esos son de los puntos más importantes que yo rescato dentro de la investigación. Hago una propuesta ahí que estoy trabajando ahorita en ello. Quiero publicar un artículo en una revista y entonces estoy ahí trabajando, estoy un poquito ahí ocupado en otras cosas y en unos tiempos trabajo en esto otro. Sobre los resultados, obviamente, de las entrevistas que desarrollé, creo que hay buenos elementos para poder publicar y que nos permiten hacer un análisis mayúsculo o brindar elementos a otras personas que también les interesa el mismo tema. Esta parte de las barreras es bien importante. Todas las personas enfrentamos barreras, hasta un alumno enfrenta barreras, ¿no? Un docente enfrenta barreras. Pero la diferencia entre un adulto y un niño es que el docente por lo menos tiene más reconocimiento de por qué se suceden las cosas y puede tener herramientas o debería tener herramientas para enfrentar dichas barreras. Un alumno no las tiene. Un alumno todavía no tiene esa capacidad de poder identificar, ¿no? No puede decir, es que no estoy aprendiendo matemáticas porque el maestro me está generando una barrera didáctica porque no sabe cómo enseñarme la transformación en la suma, ¿no? No tiene esa capacidad el alumno. Y el docente sí debería tener esa capacidad, ¿no? No está aprendiendo porque yo no sé enseñar esta parte. Y entonces por eso les digo, cuando se habla de barreras, muchas veces pensamos que es de donde estoy yo hacia el frente. Y las barreras se han vuelto otra de las conclusiones, a veces de exclusión, de exclusión, donde buscamos múltiples justificaciones de por qué un alumno no puede aprender y participar. Es que la familia, es que es hijo de fulanito, es que su prima también está aquí, ¿te acuerdas? Estaba igual. Pues que vive en un contexto desfavorecedor. Es que la mamá es bien chismosa, trabaja de noche. Es que el alumno tiene algo. Es que el director de la escuela no me quiere, por eso me está pide las planeaciones. O sea, todo lo vemos así, ¿no? Y las barreras no. Las barreras empiezan de mi reconocimiento personal, de reconocer mi equipamiento didáctico para poder realmente brindar una respuesta educativa, ¿no? Y entonces a esto yo lo trabajo como una cuestión personal profesional, en donde un docente que mínimamente reconoce lo que hace y lo que le falta y trata de indagarlo, es un docente que va a eliminar muchísimas barreras y va a generar menos barreras, ¿no? De aquel que esté posicionado en algo de que yo soy el que lo sé todo, yo nunca me equivoco, la culpa es de los alumnos que tienen alguna condición, porque la inclusión o porque ya empiezan a aceptar alumnos de este tipo, porque sí existen esos comentarios todavía, ¿no? Entonces ese docente va a tener menos posibilidades porque a nivel personal hay algo que le está limitando, ¿no? Y entonces tendría que reconocerse en esas dos líneas, en lo personal, como lo decía ahorita, y éticamente hablando, en la profesional. Yo creo que sería como a manera de resumen lo más sustancial de esa investigación. Hablando precisamente de todo este contexto que nos platica, doctor, sobre pues lo que ha visto y en tanto del lado de la docencia como en los alumnos, ¿nos pudiera compartir alguna experiencia, alguna anécdota dentro del mundo de su experiencia en la docencia, alguna alegría, alguna tristeza, algún logro, algo que lo haya marcado? Son varias cosas, ¿no? Uno de los puntos de partida más complejos fue cuando yo estaba haciendo mi investigación en la licenciatura, ¿no? Me tocó trabajar en el Centro Estatal de Cancerología con alumnos con cáncer, ¿no? Entonces también creo que esto fue un factor muy, muy, muy complejo al vivir pérdidas, al vivir con situaciones que se salían ahora sí de mis manos, ¿no? Pero también ahí mismo ver alegrías, ¿no? De alumnos que pudieron recuperarse, ¿no? Y poder avanzar. Y creo que esas ganas, esta fortaleza de esos niños es lo que nutre, ¿no? En estas experiencias y lo que tendríamos que irlo abordando y trabajando. Una de las experiencias también que tuve ahí fue con un alumno con una discapacidad intelectual, ¿no? En primaria.
era un chico con el que yo hice mucho clic porque mi hija acaba de nacer, tenía alrededor de 2 años y más o menos tenían como que muchas características psicóticas, ¿no? Entonces yo traté de apoyar mucho a este chico, quise darle otros elementos, otras em, anécdotas, otras experiencias y casi me demandan, ¿no? Eso fue algo interesante que decían que yo les quería quitar al niño. Entonces ahí yo dije, a ver, Marco, creo que también hay cosas que tienen un límite, ¿no? Y todo tiene un límite y eso me ayudó mucho a entender que yo tengo límites, ¿no? Que tengo que trabajar hasta donde a mí me dé, hasta mis alcances, hasta para lo que fui contratado. Y creo que esta profesión se presta mucho a eso, ¿no? A la parte emotiva, afectiva, donde nos puede mucho lo que le sucede a nuestros alumnos, ¿no? Pero también tenemos que tener esta capacidad de decir que no todo depende de mí, no puedo salvarlo, y no puedo desgastarme porque había noches que no dormía y bueno, muchos factores que te afectaban emocionalmente y lo por ende físicamente, hasta poder entenderlo, ¿no? Que yo también tengo una vida, una familia y tengo que ver por lo propio. Yo tengo una instancia o una injerencia hasta un cierto límite y que yo tengo que hacerlo mejor dentro de ese límite. Creo que también una de los factores importantes ha sido toparme exalumnos, ¿no? De ya jóvenes que me han saludado y que yo a veces ni los conozco porque pues los dejé ver en cuarto de primaria, quinto de primaria y ahorita son unos jóvenes de universidad y me dicen, ¿a poco se acuerdan de mí? Pues no, digo, o sea, yo no cambio, ¿no? Pero ustedes sí. Y entonces me da mucho gusto que digan, gracias al profe, el profe me enseñó a leer y escribir, ¿no? Yo no sabía leer y escribir, estaba en quinto de primaria y el profe fue el que me enseñó a leer y escribir. Y son cosas que uno pues se queda con ello, ¿no? De ver que han ido trabajando, que han ido evolucionando, que uno les inyectó esas ganas, ¿no? De ser alguien en la vida, que han logrado tener un negocio, seguir estudiando. Y entonces, ya que uno trabajó en contextos, pues sí, pues no muy favorables, ¿no? Y que te topes estas experiencias, pues te dice que estás haciendo algo bien, ¿no? Y creo que eso, hasta cierto punto, de la ausencia es injusto, ¿no? Porque a menos que tengas la suerte que yo son 3 exalumnos y que te digan eso, puedes ir viendo cómo funciona tu trabajo realmente, porque no nomás funciona en que se saque un 8, un 9, un 10 o qué grado, ¿no? Sino que realmente qué es en la vida, qué impactaste en él para que pueda desarrollarse plenamente en una sociedad. Y a veces pues no nos los vamos a topar, ¿no? Y entonces a veces hasta cierto punto es injusto, pero creo que tenemos que tener fe y confianza en que así va a ser, ¿no? Yo creo que serían de las experiencias, sí, ahorita que me acuerdo, más fructíferas, pros y contras, ¿no? Pero yo soy de la idea de que en toda dificultad hay algo bueno que sacar. Y bueno, pues esos son como que mis más grandes temores hechos realidad, ahora sí, pero también mis más grandes anhelos, ¿no? Con esta parte que les digo de mis exalumnos. Y que te recuerden bien y que no anden diciendo, yo le quería ponchar las llantas o yo le quería quebrar los vidrios de su carro, ¿no? Porque sí hay también de otros docentes que sí se expresan así los alumnos, ¿no? Entonces yo soy de la idea, yo siempre he tratado de ser empático, de comprender a los alumnos, de acercarme, de que tengan alguien en quien confiar, muy a pesar de todo lo demás que voy a enseñar, ¿no? Si logro eso, voy a lograr muchas cosas. Con este alumno que decía que yo lo enseñé a leer y escribir fue precisamente lo que hice, ¿no? Creo que estaba lleno de prejuicios y cuando yo logré hacer clic con él, inmediatamente avanzó muchísimo, ¿no? Y entonces, pues más bien es como llegarles y todo lo demás por automático. Sí, la docencia es muy curiosa porque el docente es quien se supone enseña lo teórico y práctico a los niños, pero los niños nos enseña de cierta forma a ser un ser humano mejor, de una u otra forma.
Doctor, también nos gustaría conocer aquí en Enlazados un poco más el lado humano de nuestros invitados. ¿Nos podría compartir qué hace el doctor Marco Polo en sus ratos de esparcimiento? ¿En algún hobby, alguna actividad que guste realizar o lo que le ayude a despejar su mente? Sí, son varias cosas, ¿no? Yo creo que, sobre todo cuando gané la promoción de asesoría en el 2015, me metí muy de lleno, ¿no? Y muy clavado en esta parte. Y tengo que entender que, como les repito ahorita, tengo familia, tengo una vida aparte. Entonces yo ya opté por totalmente, tengo mis tiempos, sobre todo los fines de semana, en donde yo me olvido del trabajo, ¿no? Trato de hacerme mi espacio. Y algo que me ha ayudado es uno leer, ¿no? Leo diferentes libros, ahí me gusta mucho la parte histórica, filosófica, etcétera, etcétera. Pero también una de mis pasiones son los deportes, ¿no? Y ahorita mis hijos tienen ya tiempo, mi hija ahorita tiene 13 años, desde los 5 años la tengo en básquetbol, ¿no? Y ahorita ha participado ya en nacionales, ¿no? La semana pasada llegamos de un nacional allá en Estado de México, donde quedaron campeones. Y entonces esa es mi pasión, ¿no? Ver a mis hijos, también mi hijo el más pequeño tiene 8 años y también anda ya ahí en el básquetbol. Y pues se dan cuenta que los fines de semana es juego tras juego, es llevarlos a entrenar. Y es otra cosa, ¿no? Que me despeja muchísimo, me gusta mucho y me relaja bastante. Y sobre todo algo que es importantísimo compartirlo con mi familia, ¿no? Tanto mi esposa y mis hijos. Es algo que compartimos, que convivimos, que nos gusta. Eh, Le repito, aunque me apasiona, que yo lo jugué en algún determinado tiempo. Pero ahorita ver a mis hijos de lleno en eso y darles esa otra parte me parece muy, muy importante. Soy de la idea, un compañero me lo dijo en un momento, ¿no? Cuando yo, te repito, cuando me clavé mucho en esto de trabajar y trabajar, me dijo que valorara mucho esta parte de la familia, porque a él, sus hijos le reclamaban, ¿no? Es que siempre estuviste trabajando, es que nunca tuviste tiempo para nosotros. Y eso fue algo que a mí me llamó muy fuertemente la atención, ¿no? Antes de que vengan esos tiempos de reclamos, pues prefiero mejor brindarles el tiempo debido, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sería esa parte. Me gusta escuchar música, ¿no? Me gusta, siempre que trabajo estoy escuchando música, siempre que camino escucho música. Es algo que también me relaja, me ayuda, me motiva. Y pues el diálogo y el disfrutar los tiempos y espacios con la familia me parece fundamental, ¿no? Yo soy de las personas que platico muchas cosas con mi esposa, ¿no? Del trabajo, del no trabajo, porque bueno, ella también es maestra y entonces pues nos retroalimentamos y pues me gusta mucho también esta parte de esta comunicación que tengo con ella. Tengo la confianza de contarle cualquier situación, ¿no? Igual ella conmigo y creo que son esos elementos que nos han ayudado a seguir teniendo un equilibrio en la vida, ¿no? No todo es trabajo, sino que también la parte, como tú lo repetías ahorita, personal, humana, ¿no? De estudiamiento, de convivencia, de formación, eh, pues es un espacio sumamente vital. Yo lo diría que sería más vital, verán, que el mismo trabajo, ¿no? Que decía un amigo una frase, decir que si te cansas en el trabajo, ¿no? Y decía él, no, pues que el trabajo es la familia. Aquí donde estoy, realmente esto no es trabajo, me gusta hacer. Entonces realmente el trabajo está con la familia y así es, ¿no? El desgaste eh, de muchos factores que se pueden topar a nivel personal, ¿no? De salud, de económicos, sociales, etcétera, etcétera, que se gestan en la familia, de problemáticas. Creo que eso es como que lo más complicado que existe y es donde habría que poner todos los esfuerzos, ¿no? La palabra mágica, doctor, equilibrio, que a veces tanto trabajo nos cuesta poderla encontrar y es bastante necesaria. Bueno, ya estamos terminando este cuarto episodio, pero antes quisiera, doctor, que por favor nos regalara un consejo a las personas que nos están mirando, oyendo, ya sea un consejo profesional o personal, algo que les quisiera decir, por favor. Hay que hacer las cosas con pasión, ¿no? Buscando siempre esto que mencionaste ahorita, este equilibrio, ¿no? Que me permita poderme realizar, pero que me permita también disfrutar, ¿no? La vida. Creo que la vida es un regalo maravilloso
Y todas las personas deberíamos de tener por lo menos una vida, no quiero decir plena, pero una vida relativamente estable, feliz, que nos permita convivir los unos a los otros, entendernos los unos a los otros. Yo pienso que antes de criticar, antes de hacer un prejuicio, yo el consejo que daría es comprende y entiende, ¿no? Quién es la persona. Luego caemos mucho en múltiples juegos, en múltiples prejuicios, en el que dirán, en cosas que no son ciertas. Pero yo soy de la idea de que a las personas hay que comprenderlas, hay que entenderlas, hay que conocerlas antes de emitir un juicio. Y esto aplica para todo, ¿no? Para la vida, para el trabajo, para cualquier ámbito. Y entonces, profesionalmente, pues, creo que tendríamos que revisarnos, ¿no? Como maestros, quiénes somos, de dónde venimos, de nuestras historias. Ahorita como, por ejemplo, ahorita que les platicaba, me remontaba a muchas cosas, ¿no? De mi vida. Y a lo mejor nunca me pregunté qué me orilló, qué me caminó hasta este camino. Y creo que debería ser un reconocimiento, tenemos que tenerlo muy presente, sobre todo el gran trabajo o labor que tenemos, que es educar a las futuras generaciones, ¿no? Y entonces esto se vuelve cada vez más complejo. La docencia, como les decía ahorita, no termina. La docencia es algo perpetuo, es algo que se sigue enseñando, es algo que se sigue aprendiendo, ¿no? La docencia involucra enseñar, pero también involucra aprender. Y aprender muchas veces de nuestros errores. Y eso es importante, y creo que algo interesante que les quisiera comentar es que todos somos falibles, ¿no? Todos nos podemos equivocar. Y de esos errores también se aprenden, y creo que es un punto, una coyuntura a veces importante de decir me equivoqué y tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Y no quedarme en que yo nunca me equivoco, que yo lo sé todo, que yo para qué estudio esto, para qué leo si de todos modos es lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese sería uno de los factores más importantes, es que busquemos siempre analizar nuestras prácticas, y nuestro mayor juez es nuestra almohada, ¿no? Ahora sí, que en las noches podamos descansar, dormir y disfrutar de un merecido descanso, ¿no? Por la labor que hayamos hecho. Es correcto, doctor. Doctor Marco Polo González Rivera, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Enlazados. Esperamos poder contar con usted en alguna otra ocasión porque pues el tema da para muchísimo más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, y sí, yo estoy presto ahora sí. No, les digo, un tema muy complejo, ¿no? Un tema que da para muchísimos episodios probablemente. Muchas gracias y gusto en conocerlos, saludarlos. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias a ti que estuviste viendo o escuchando este episodio. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa. No te pierdas los siguientes episodios porque vienen cosas muy interesantes que seguramente no te vas a querer perder.